15 de noviembre del año 1977, Niigata, Japón. Son las 6:30 de la tarde y ya es de noche. Una niña de 13 años camina a casa después de su práctica de bádminton. Se llama Megumi Yakora. Va con dos amigas. En una esquina, la primera dobla a la derecha. En el siguiente cruce, la segunda dobla hacia la izquierda. Megumi sigue sola. Desde ese cruce hasta la puerta de su casa son 250 metros. 1 minuto caminando, quizás 2. Nunca llegó. Esa noche, la policía trajo 2 pastores alemanes. Los perros siguieron su rastro desde la escuela, cuadra por cuadra, hasta ese cruce exacto donde la amiga dobló a la izquierda. Y ahí, el rastro se corta. No sigas a la casa, no dobla hacia la playa, simplemente se termina. Como si Megumi se lo hubiese tragado el aire. No había marcas de frenado, no había vidrios rotos, no había un zapato, una mochila, un botón, una gota de sangre, nada. ¿Cómo desaparece una niña de 13 años a 250 metros de su propia casa en una calle que caminaba todos los días sin dejar absolutamente nada atrás? Su familia tardó 25 años en recibir una respuesta oficial. Y cuando por fin llegó, venía firmada por uno de los regímenes más herméticos y brutales del planeta. Este es el caso de Megumi Yakora. Para entender esa noche, hay que conocer a la familia. Shigeru Yakora trabajaba para el Banco de Japón y en el puesto venía una condición: mudanza cada 4 o 5 años. Nagoya, Tokio, Hiroshima y ahora Niigata, una ciudad costera frente al mar de Japón que su esposa Saki la parecía extrañamente solitaria. Megumi había dejado todas sus amigas en Hiroshima y al principio se volvió callada, reservada. Pero al entrar en la secundaria en Niigata, algo cambió. Se apuntó en clubes, hizo amigas nuevas y entró al club de bádminton. La práctica terminaba a las 6. La escuela quedaba cerca y aún así, a Saki nunca le gustó ese camino de vuelta. Parolas escasas, luz amarillentas, tramos enteros en penumbra. Esa noche, a las 7, Megumi no había llegado. Y eso no era normal. Cuando iba a demorarse siempre avisaba. Saki corrió a la escuela, vacía. Llamó a las amigas de sus hijas una por una y contaron lo mismo. Caminaron juntas y se separaron en las esquinas de siempre. Nada raro. Pensó en el consultorio médico. Megumi se estaba quejando de un dolor en la rodilla, pero no había pasado por allí. Entonces Saki salió a la calle con sus 2 hijos menores, los gemelos Takuya y Tetsuya, y con una maestra que acudió a ayudar. Revisaron autos estacionados, la orilla del mar, el santuario cerca de la casa. Nada. Shigeru estaba en el trabajo. Cuando la avisaron, vino directo a la casa con 3 compañeros. A medianoche, la policía suspendió la búsqueda. La retomaron al amanecer. Y en las semanas siguientes agotaron todo. Casa por casa, la playa, buzos bajo el agua, nada. Cuando no hay respuestas, la mente del padre fabrica todas las posibilidades. Shigeru pensó en un conductor ebrio. La atropelló y le escondió el cuerpo para no ir preso. La policía consideró lo mismo hasta descartar la escena. Ni marcas de neumáticos, ni vidrios, ni rastro de impacto. Pensaron en una pandilla. Alguien la dejó inconsciente y la metió en un auto. Saki llegó a considerar lo impensable, que su hija estuviera tan deprimida que hubiese huido de casa, o algo peor. Revisaron listas de pasajeros en un ferry. Llamaron a familiares en otras ciudades. Y hasta la teoría de que se hubiese ahogado a propósito era impensable. Megumi le tenía miedo al agua desde pequeña. La familia reorganizó su vida entera alrededor de la ausencia. Cada tarde, al terminar los quehaceres, Saki caminaba por una zona distinta de la ciudad con la esperanza de cruzársela. Siempre había un adulto en casa por si Megumi llamaba. La puerta se quedaba sin llave y la luz encendida toda la noche, una señal de que no la habían olvidado. 6 años después, el banco trasladó a Shigeru a Tokio. Pensaron que empezar de cero les haría bien. Fue lo contrario. La policía les mostraba fotografías post-mortem de mujeres jóvenes sin identificar, por si alguna era su hija. Era una experiencia insoportablemente aterradora. Lo que los Yakora no podían imaginar es que la primera pista real sobre su hija no iba a salir de Niigata,
sino de un avión que explotó a 8.000 kilómetros de ahí. El vuelo 858 de Korean Air despega de Bagdad rumbo a Seúl, con escalas en Abu Dhabi y en Bangkok. Una hora antes del despegue, dos agentes norcoreanos, Kim Song-il y Kim Jong-hyun, habían dejado en un compartimiento superior una bomba disfrazada de radio, programada para estallar exactamente 9 horas después. La orden, según se declararía luego, venía de lo más alto del régimen, hacer que Corea del Sur pareciera un país inseguro antes de los Juegos Olímpicos de Seúl. Los dos bajaron en Abu Dhabi disfrazados de turistas japoneses, y cerca del final del tramo hacia Bangkok, la bomba detonó. El avión cayó al mar de Andaman. 115 personas murieron. Pero, al intentar escapar, los descubrieron. Sus pasaportes japoneses eran falsos. Al ser detenidos, ambos mordieron una ampolla de cianuro que llevaban escondida para suicidarse. Kim Song-il murió. Kim Hyun-hyu sobrevivió, fue reanimada y terminó en Corea del Sur, frente a los interrogadores. Y ahí confesó algo que cambió todo. En Corea del Norte, dijo, le había enseñado japonés una mujer secuestrada en una playa de Japón. Aquella maestra, se comprobó después, no era Megumi, era otra víctima. Pero, por primera vez, había una confirmación desde adentro de lo que ya se rumoraba. Corea del Norte estaba secuestrando gente de otros países. Los Yokora, en ese momento, ni siquiera consideraban seriamente esa posibilidad. Tendrían que pasar 10 años más. Shigeru ya estaba jubilado. Recibe una llamada. Del otro lado, un contacto vinculado al parlamento japonés, Tatsukichi Hayamoto, con una frase que después de 20 años sonaba imposible. Tengo información que su hija está viva en Corea del Norte. Y una condición. Esto no se habla por teléfono. Nos vemos en persona. En esa reunión le contaron que había evidencia sólida de que desde los años 70 Corea del Norte llevaba secuestrando ciudadanos japoneses y surcoreanos y que Megumi, en el año 1977, pudo haber sido una de las víctimas. Después de 2 décadas de ilusiones rotas, los Yokora no querían creerlo, hasta que apareció el testimonio de un ex espía norcoreano identificado solo como el señor N. Él contó que en una conmemoración del Partido de los Trabajadores había visto a una mujer de unos 25 años que parecía japonesa y que un instructor le dijo que la habían traído de Niigata. Según su relato, 3 agentes norcoreanos caminaban por la ciudad aquella noche cuando la niña los vio, temieron que los delatara y la secuestraron ahí mismo. Recién en el barco rumbo a Corea del Norte, cuando no paraba de llorar, entendieron lo que habían hecho. Habían secuestrado a una niña de 13 años. Al llegar, Megumi seguía llorando y se negaba a comer. A los agentes le reprendieron por traer una menor y a ella le hicieron una promesa. Si estudiaba coreano lo suficiente, la mandarían de vuelta a casa. Cuando descubrió que era mentira, según él, se convirtió en un peligro para sí misma. La hospitalizaron 2 veces. Años después, ya en sus 20, Anne la recordaba distinta, sociable, riéndose con las demás mujeres, cara redonda, pelo lacio con flequillo recto. Vivía cerca de una universidad y era valiosa para el régimen como maestra de japonés, el mismo uso que la espía del vuelo 858 había descrito. Porque ese era el patrón. Los secuestrados servían para entrenar espías, idioma, modales, gestos, cómo pasar por japonés sin levantar una ceja. Y Megumi no era la única. Hasta hoy, Japón reconoce oficialmente a 17 ciudadanos secuestrados por Corea del Norte. El testimonio de Anne explotó en los medios y por primera vez el gobierno japonés reconoció públicamente que sus desaparecidos podían estar en Corea del Norte. Pyongyang negaba todo y llegó a levantarse de la mesa de negociaciones solo por escuchar los nombres de las víctimas. Lo único que no podía negar era el hambre. El país llevaba años de hambruna y necesitaba arroz japonés de emergencia. Esa necesidad abrió la puerta. Las protestas en Japón hicieron el resto. En el año 2002, un nuevo primer ministro, Junichiro Koizumi, voló a Pyongyang para sentarse cara a cara con Kim Jong-il. Nadie sabe exactamente qué se dijo puerta cerrada, pero lo que salió de esa sala fue histórico. Kim Jong-il reconoció los secuestros y pidió disculpas.
Admitió 13 víctimas. Dijo que 5 seguían vivas y que 8 habían muerto en cautiverio. Accidentes de tráfico, intoxicaciones por gas y en el caso de Megumi, suicidio. Según el régimen, sufría de una enfermedad mental y se quitó la vida en el año 1993. Corea del Norte entregó certificados de defunción. Dejó volver a Japón a 5 sobrevivientes con la condición de que regresaran en 2 semanas. Japón, a ver que volvían con pines de Kim Jong-il en el abrigo, pidiendo que no les preguntaran por su pasado, decidió no devolverlos jamás. Y en el 2004, el régimen entregó lo último: una caja con restos cremados. Los restos, dijeron, de Megumi Yokora. Y ahí estaba, después de 25 años, la respuesta. Un régimen confesó, un líder pidió perdón, había un certificado, una causa de muerte, una fecha en unas cenizas. Los Yokora por fin podían enterrar a su hija y descansar. Excepto que no. Porque cuando Japón empezó a mirar de cerca lo que le habían entregado, todo empezó a deshacerse. Primero, los papeles. Los certificados de defunción parecían fabricados a las apuradas, todos emitidos por el mismo hospital, todos con los mismos sellos, documentos con frases y palabras faltantes, como si alguien hubiera borrado partes. Y en lo que parece un registro hospitalario, algo escalofriante, donde decía ingreso y alta, está tachado. Encima, escrito a mano, fallecida. Segundo, la fecha. Corea del Norte y el esposo de Megumi, un surcoreano también secuestrado con quien la casaron y con quien tuvo una hija a finales de los años 80, dijeron que murió en el año 1993. Pero varios de los secuestrados que volvieron a Japón declararon haberla visto en 1994. La corrección del esposo, que se había confundido por un error ilusorio. Y tercero, las cenizas. Los padres de Megumi habían conservado su cordón umbilical. Cuando los forenses japoneses analizaron los restos entregados en el año 2004, reportaron ADN de 2 personas distintas y ninguna coincidía con Megumi. El gobierno japonés concluyó que los restos eran falsos o de otra persona. Y entonces la pregunta muta. Ya no es solo ¿qué le pasó a Megumi? Es ¿por qué un régimen que confesó el crimen entregaría certificaciones alteradas, una fecha que no cuadra y unas cenizas que no pueden ser verificadas? En Japón, muchos creen que la respuesta más inquietante es que Megumi sigue viva, que sabe demasiado o vale demasiado para dejarla ir. Desertores norcoreanos han jurado que está viva, otros que no. Y no hay manera de comprobar ni una cosa ni la otra. En el año 2014, Shigeru y Saki viajaron al extranjero para conocer, por primera vez, a su nieta, la hija que Megumi tuvo en cautiverio. Fue lo más cerca que estuvieron de ella en toda su vida. Shigeru murió en junio del año 2020 a los 87 años, sin volver a ver a su hija. Saki cumplió 90 este año. Sigue dando entrevistas, sigue entrando firmas al gobierno. Este mismo año dijo algo que duele leer. Todos envejecemos, pero nunca imaginé pasar mi vida de esta manera. Corea del Norte mantiene que el tema está resuelto. Japón sigue exigiendo pruebas. Y en algún punto entre esas dos versiones hay una mujer que hoy tendría 61 años y que en una noche de noviembre del año 1977 quedó a 250 metros de su casa y un mundo entero de distancia. Si este caso te llegó, déjamelo saber en los comentarios. ¿Crees que Megumi Yokora sigue viva? Y si quieres que Zona Sombra siga sacando estos casos de la oscuridad, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones porque cada semana publicamos historias que desafían la lógica, misterios sin resolver y crónicas de horror. Soy Orlando. Nos vemos en la próxima sombra.